nuestras Biblias, Levítico 22, versículo 31. Es el tercer libro de la Biblia. Cuando lo tengan, díganme. Levítico 22, versículo 31. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo, Jehová. Lo repetimos otra vez. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo, Jehová. En otras traducciones bíblicas, ¿verdad?, se le traduce a este versículo como: obedezcan mis mandamientos y póngalos por obra. Yo soy el Señor. Pues este versículo, ¿verdad?, nos enseña que Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos, pero también, ¿verdad?, que lo pongamos en práctica. Porque esto no se trata, ¿verdad?, solamente de decir que amamos a Dios, sino de demostrarlo con nuestras acciones, con nuestros hechos. ¿Y cómo ponemos, ¿verdad?, la palabra de Dios en práctica en nuestro día a día? Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando somos honestos, cuando no robamos, cuando respetamos y honramos a nuestros padres, cuando perdonamos, cuando ayudamos a los que, ¿verdad?, lo necesitan, y cuando tratamos, ¿verdad?, a los demás con amor y con respeto. La obediencia se demuestra con nuestras acciones, con nuestros hechos. Y, ¿verdad?, podemos conocer muchos versículos y saber cuáles son los mandamientos de Dios, pero si no los ponemos en práctica, solamente lo conocemos de palabra. Nada más lo conocemos, ¿verdad?, porque lo leímos. Y Dios quiere, ¿verdad?, que su palabra transforme nuestra manera de vivir. Por eso este versículo me recuerda, ¿verdad?, que obedecer a Dios no es solamente escuchar lo que Él dice, sino hacer lo que Él nos enseña. La verdadera obediencia no solamente se escucha con nuestros oídos, sino que se demuestra con nuestras acciones y con nuestros hechos. Al final de este versículo, ¿verdad?, Dios dice: yo soy el Señor. Con esas palabras, ¿verdad?, Dios nos recuerda a nosotros que somos, ¿verdad?, su pueblo, quién es Él. ¿Y quién es Él? La máxima autoridad. Por eso, obedecer sus mandamientos no debe ser algo que hacemos solamente cuando nos conviene, sino porque reconocemos quién es Dios y entendemos que sus instrucciones son para nuestro bien. Dios nos está diciendo: yo soy el Señor, ustedes saben quién soy, y por eso obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Así que, ¿verdad?, la obediencia nace también de reconocer quién es Dios en nuestra vida y la autoridad que Él tiene sobre nosotros. Así que, ¿verdad?, no basta con conocer la palabra de Dios, tenemos que obedecerla y ponerla por obra, porque Él es nuestro Señor. Hasta aquí mi parte y que el Señor le bendiga. Amén. Nuestro hermano Eugenio, si ya está listo. Entonces, Señor le bendiga. Me preparé un pequeño estudio. ¿Cuál es la raíz de la obediencia? Así que me conteste si sabe. El amor. Todo parte del amor. Si tú amas, perdonas. Si tú amas, obedeces. Y si tú obedeces, amas. Pero a tu jefe tú no lo amas, pero lo obedeces, ¿verdad? Ahí vamos. Todo parte por la obediencia. Y la obediencia parte por el amor. Todos tenemos que
que guiarnos por el amor. Me estudié eso. Y si vamos también en hebreo, en hebreo se le llama la obediencia, también tiene una raíz. Y la raíz se le conoce en el hebreo como Shama. Y Dios, cuando hablaba a su pueblo, que él decía Shama. ¿Y qué significa Shama? Y la raíz de Shama, oír. Oír es obedecer, oír es llevar sus mandamientos, y todo parte por el amor. Amén. Y si vas a entenderme por qué parte por el amor, te voy a explicar ahora mismo. Es respecto al amor, la fe, convicción de lo que autoridad de Dios. No se trata solamente de cumplir reglas por obligación, no te obligan, sino de alinear el corazón con la voluntad del Padre, que es Dios, del Creador. Reconocer que sus mandamientos buscan el beneficio y la bendición del ser humano. Si vamos también a estudiar y buscas qué significa obedecer en el Viejo Testamento, te dice: la obediencia es la clave de la alineación en Cristo, y su pueblo sigue escuchando vosotros por la obra de la ley benigna. Trae beneficio, vida y paz, mientras que la desobediencia trae castigo y alejamiento hacia Dios. Las malas obras te traen a alejarte de Dios, no hacer las cosas bien, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también su beneficio habla, que dice: es la prueba de la fe y el fruto amoroso de Dios. No es usar para ganar la salvación por obra, sino como la refleja naturalmente de quien verdaderamente Cristo. Se entiende mejor al ver el ejemplo en Jesucristo, que es la estante principal. Entonces, el mayor ejemplo máximo es Jesucristo, que dice: es el modelo superior de entre nosotros. La Escritura enseña que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Y te repito eso. La Escritura dice que enseña que se humilló a sí mismo y murió y fue obediente hasta la muerte. En la Escritura, Efesios verso 2, versículo 8, muestra que somos nuestros. Someterse a la palabra es la prueba más alta del amor y fidelidad. Ahí viene diciendo que también, te repite nuevamente, el amor. Todo parte por el amor. Él se entregó a sí mismo por amor. Dio su único unigénito por amor. Todo lo hizo por amor. Y si tú tienes amor, tú obedeces. Y si tú obedeces, tú oyes. Y hasta aquí mi parte.
parte, ¿verdad? Y espero que pues, le haya gustado esta pequeña estudio. Amén. Amén. Cansado. Yo con sueño. No lo escuchas bien. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, primeramente vamos a leer la palabra. Creo que voy a traer. Está bien, está claro. La palabra se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Raba, pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David, diciendo: yo estoy encinta. Le voy a leer lo que escribí más o menos de ese versículo bíblico. Dice: la enseñanza principal que podemos aprender de la historia de David es que debemos tener cuidado de no bajar la guardia, especialmente cuando Dios nos ha dado la responsabilidad que debemos cumplir. David era rey y en aquel momento debía estar con su ejército en la guerra. Sin embargo, decidió quedarse en Jerusalén. Aparentemente pudo haber pensado que era un momento para descansar o que no era necesario que él estuviera allí, porque confiaba en su ejército. Pero lo que quizás parecía una decisión pequeña terminó abriendo la puerta a decisiones mucho más graves. David no se dio cuenta de que desde el momento en que dejó de cumplir con la responsabilidad, ya estaba actuando en desobediencia. Después vinieron el pecado con Betsabé, el engaño y finalmente la muerte de Urías. Esto nos deja una enseñanza muy importante para nuestra vida. Cuando Dios nos da una encomienda, nos pide algo, nos advierte algo o nos dice un no, debemos obedecer. No debemos pensar que podemos hacer las cosas a nuestra manera simplemente porque creemos que tenemos una buena razón o porque pensamos que las consecuencias no van a ser tan graves. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tomamos pequeñas decisiones que parecen no tener mucha importancia, pero poco a poco esas decisiones pueden llevarnos por un camino de desobediencia y terminar trayendo consecuencias dolorosas. Y cuando caemos en nuestras propias malas decisiones, muchas veces se nos hace difícil levantarnos. Pero la historia de David también nos enseña algo hermoso. Dios es un Dios de misericordia y restauración. Cuando reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos sinceramente y buscamos a Dios de todo corazón, Él puede perdonarnos y levantarnos y darnos nuevas oportunidades. En el Salmo 51, ahí es donde David expresa el arrepentimiento profundo y reconoce que necesita que Dios transforme su corazón. Él le pide: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David nos recuerda que no debemos tomar a la ligera la desobediencia, pero también que una caída no tiene que ser el final de nuestra historia. Si nos arrepentimos verdaderamente y volvemos nuestro corazón a Dios, Él puede restaurarnos y levantarnos y guiarnos nuevamente por el camino correcto, siempre y cuando tengamos ese corazón dispuesto y verdaderamente arrepentido, porque son pocos los que se levantan después de fallar también. Hasta que el Señor les bendiga.
Cuando lo tengan, digan amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. En Juan 14, versículo 23, quiere decir que el que ama a Dios está obedeciendo la palabra de Dios. Un ejemplo de la carne es esto. Ok, so, lo que la carne quiere es esto, la carne. Pero explícale que ella lo está contando porque ella estuvo, cuando ella estaba haciendo ese mensaje, ella estaba peleando porque no quería leer la palabra ni estudiarlo, quería la tablet, eso era lo que ella quería. Y eso, ella está contando un testimonio de lo que ella pasó para hacer el mensaje y lo utilizó y lo escribió. Pero lo que el Espíritu quiere es la Biblia, el ayuno, la oración, todas esas cosas. Y vamos a decir que te gusta más la TV, el teléfono, la tablet más que la Biblia. Pero te tienes que esforzar a leer la palabra de Dios. Porque si no la lees y te esfuerzas a leer la palabra de Dios, ¿para dónde tú crees que tú vas a ir? ¿Para el cielo o para el infierno? Usando la tecnología para el infierno, ¿verdad? Que Dios no lo quiera, pero por eso te tienes que esforzar a leer la palabra de Dios. Y así es como obedecemos a Dios y no a nuestra propia carne, sino que alimentemos el espíritu en obediencia a Dios. Amén. Amén. Frío. Es que ese sí. Sí. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. El tema que vamos a estar compartiendo esta noche es uno que, aunque puede parecer sencillo, tiene un peso muy grande en nuestra vida y esa es pues la obediencia. Porque muchas veces queremos las bendiciones de Dios, queremos ver a Dios moverse, queremos escuchar su voz, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer cuando Dios nos pide algo? La obediencia no siempre va a ser fácil. A veces obedecer a Dios significa hacer algo que no entendemos, esperar cuando queremos correr, quedarnos cuando queremos irnos o dejar algo que nosotros queremos porque Dios nos está llamando a algo diferente. Pero cuando Dios habla, nuestra parte no es solamente escuchar, nuestra parte es obedecer. Ahora vamos a la Biblia, a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ese es el libro de la desobediencia. Primera de Y Samuel. cuando lo tengan, digan amén. 1 Samuel 15, versículo 22. 15:22. Amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios le había dado una instrucción específica al rey Saúl. Le había mandado a destruir completamente a Amalek y no tomar el botín. Pero Saúl no obedeció completamente. Él guardó
al rey Agag y tomó lo mejor de las ovejas, vacas y otras cosas. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl prácticamente trató de justificarlo diciendo: el pueblo tomó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. En otras palabras, sí, no hice exactamente lo que Dios dijo, pero lo que hice fue para ofrecerle algo a Dios. Y ahí viene la respuesta de Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en los sacrificios? Samuel le está diciendo: Saúl, ¿tú crees que a Dios le impresiona más tu sacrificio que tu obediencia? Saúl estaba pensando: voy a desobedecer una parte de lo que Dios me dijo, pero después voy a hacer algo religioso para Dios. Y Dios le deja claro que eso no es así. Podemos hacer muchas cosas para Dios y aún así estar desobedeciendo algo que ya Él nos pidió. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios está diciendo: prefiero tu obediencia antes de todas las cosas que puedas ofrecerme. Puedes venir a la iglesia, puedes cantar, predicar, ofrendar, orar, puedes participar en ministerio y todas esas cosas son buenas. Pero ninguna de ellas sustituye la obediencia, porque podemos hacer cosas para Dios mientras nuestro corazón sigue diciendo: esto sí lo hago, pero aquello que Dios me pidió no. ¿Y qué significa el prestar atención? La segunda parte dice: y el prestar atención de la grosura de los carneros. No solamente habla de hacer, también habla de escuchar y tomar en serio lo que Dios dice. Es como decir: no basta con escuchar la voz de Dios, tengo que darle la importancia suficiente como para actuar conforme a ella. En la palabra de Dios dice en Santiago 1, versículo 22: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuántas veces somos como Saúl? Quizás Dios nos dice: perdona, y decimos: pero él me hizo mucho daño. Deja eso, y decimos: pero no es tan malo. Espera, y decimos: yo quiero hacerlo ahora. Ve, y decimos: tengo miedo. Hazlo, y decimos: no me siento preparado. Y entonces hacemos otras cosas para Dios pensando que eso compensa nuestra obediencia. Pero Dios no quiere que negociemos con su palabra. La obediencia verdadera dice: Señor, no solamente quiero hacer lo que me gusta hacer para ti, quiero hacer lo que tú me has pedido. Y les tengo una pregunta: ¿estamos obedeciendo a Dios solamente cuando lo que Él nos pide es fácil o también cuando nos cuesta? Porque la verdadera obediencia se demuestra precisamente cuando obedecer cuesta. En Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús relaciona directamente amor y obediencia. Si amo a Cristo, no solamente voy a decir: Señor, te amo, voy a demostrarlo obedeciendo su palabra. Hasta aquí mi parte, y que el Señor les bendiga. ¿Qué hago? Despedirnos oración, Pues verdaderamente que Dios nos ha hablado en esta noche, ¿verdad? Como decía Ashley, a veces el obedecer la voz de Dios o lo que Dios nos pide que hagamos, a veces cuesta, de verdad. Porque en muchas ocasiones Dios me ha pedido a mí cosas me ha pedido que deje cosas que me duelen, que me han dolido dejarlas, y he tenido que llorar porque